你好，我姓张，张福顺，I'm from Ich heiße Dieter Klingbeil, ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Blessings to all, my name is Danielle and I'm from the United Hallo, States. mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem... Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país de Perú, Iquitos. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto es una visitación con el pastor Uber Lozano. Cuando van pasando los años y uno mira hacia el pasado y observa que la labor realizada ha tenido frutos, no se puede pensar sino básicamente en que uno vino aquí a la tierra y cumplió con lo mandado. Hoy vamos a estar contando una historia de una iglesia que ha marcado un tiempo y un transcurrir de necesidades, pero aquellas necesidades resueltas en las vidas de las personas, dejando en ellos básicamente el Evangelio de Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y haciendo un reconocimiento de su esfuerzo, de su trabajo y de aquellos hombres que han estado predicando la palabra del Señor en este lugar, hoy damos comienzo a visitación. Hoy presentamos una iglesia con historia. Bogotá es el principal centro político, comercial, industrial y cultural del país. Fue fundada en 1538 por el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada. Bogotá está situada a una altitud de unos 2.640 metros, en el centro de Colombia, dentro de la sabana de Bogotá, que es un valle de la cordillera oriental de los Andes. La ciudad está constituida por una parte moderna con rascacielos y por el casco antiguo o Bogotá Viejo, con calles estrechas, balcones e iglesias antiguas. Desde su fundación, la ciudad ha experimentado un desarrollo extraordinario, convirtiéndose en una urbe moderna, con amplias avenidas, espacios verdes y edificios nuevos que contrastan y conviven con los coloniales que aún se conservan en algunas partes de la ciudad. El crecimiento de esta metrópoli y su desarrollo ha sido influenciado también por la Iglesia Cristiana Evangélica, que tienen entre sus congregantes hombres y mujeres que cada mañana se levantan a orar a Dios por la nación y su entera conversión. Luego de su tiempo a solas con el Creador, se disponen a salir para sus lugares de trabajo, ayudando a construir una ciudad que cada día crece en un estar de modernidad que hace de Bogotá la nueva metrópoli, visible en su organización. En esta ciudad se viven cambios importantísimos y es a diario. Entre ellos, como lo he dicho en anteriores oportunidades, tiene que ver con el gran crecimiento que la iglesia ha manifestado. Son muchas las personas que, queriendo experimentar algo diferente en su vida, se deciden por Jesucristo, en la doctrina que enseñó sin modificaciones, vistas para vivirlas en la Sagrada Escritura. Pero los creyentes que están llegando a nuestras congregaciones quizás no están enterados de que la comunidad cristiana a la que en el día de hoy asiste vivió tiempos difíciles que quizás presionaban para evitar la expansión del Evangelio en la metrópoli capitalina de nuestra nación Colombia. Es por ello que al echar una mirada al pasado, encontré la Iglesia El Olivar, afiliada al Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia, que con sus 39 años de fundada nos permite ver el trabajo e incluso la persecución que algunos vivieron para poder ser parte del barrio Los Cerezos de la ciudad de Bogotá.
Dice la palabra de ir y hacer discípulos. Y que a través del bautismo sea el sello del cambio y de la transformación. Yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios permitió que yo pastoreara esta iglesia después de unos años, y cuando Dios permite que yo empiece a pastorear esta iglesia, para mí fue un poco duro. Más o menos empiezo a pastorearlo a los 22 años, y cuando empezamos a trabajar vemos a personas de mucha experiencia en la iglesia o personas nuevas también, y creíamos que era muy complicado entrar en una iglesia a ministrar y ayudar cuando tenía tanta historia. Desde ese momento yo empiezo a servir en el liderazgo, empiezo a ser el pastor asociado también durante un tiempo aquí en la Iglesia del Olivar, hasta que llega un momento y se tiene que tomar una definición, y es si me quedo aquí en la Iglesia del Olivar o si salimos ya a fundar iglesia. Por cosas que Dios orquesta, ya me quedo aquí en la Iglesia del Olivar y empieza Dios a crear unas nuevas expectativas para la iglesia. Yo no sé si algunos pueden comprender eso, pero Dios permitió que yo pastoreara esta iglesia después de unos años, y cuando Dios permite que yo empiece a pastorear esta iglesia, para mí fue un poco duro. Más o menos empiezo a pastorearlo a los 22 años. Yo tenía 22 años y para mí fue un poco impactante saber que aquí habían pastores y habían pasado pastores de mucha experiencia, de mucho tiempo en el evangelio, y una iglesia con mucha tradición. Cuando empiezo yo a pastorear aquí en este lugar, entonces me doy cuenta que hay cosas que yo tengo que acomodarme y cosas que también tienen que cambiar en la iglesia. Y empezamos a trabajar en la Iglesia del Olivar y empiezo a escuchar algunos comentarios. Salí a predicar a otras iglesias y algo que me preguntaban apenas yo bajaba de un púlpito y me decían: papito, ¿y usted cuántos años tiene? Porque muchos creían que todavía no tenía la edad para pastorear. Era el año de 1969 y en la Bogotá de aquella época un grupo de creyentes convencidos se disponían, después de haber realizado frecuentes reuniones en sus casas, como objetivo indiscutible el de fundar una iglesia que se llamaría El Olivar. Estaría afiliada al Concilio de las Asambleas de Dios, comunidad adoradora del amado Jesús, el Hijo de Dios, que ahora necesitaba tener un templo para que tanto conocedores de la palabra como no creyentes identificaran a este grupo, que sería hasta esta época un canal usado por el Señor en la proyección del mensaje cristiano. Los antiguos fundadores, como la hermana María Araceli Macana, que llegó a la iglesia con tan solo 8 años, dice ella, recuerda: para mí me es muy grato estar dando este reporte cómo nació la iglesia, en el cual fue frente a la iglesia Cristo Sacerdote del barrio Los Cerezos, reuniéndonos 7 personas no más, que fue la familia Gavilán, la familia Macana. Desde niña conocí al Señor y doy gloria a Dios por ello. Se hacía escuela dominical y le enseñaban a uno el temor a Dios y cómo también respetar a los padres, y varias manualidades que nos daban, y eso me llamó la atención. El pastor en ese entonces pues no era realmente iglesia, porque era en una casa que nos reuníamos. El pastor era el hermano Luis Rodríguez, que ya en el momento falleció. Enseguida siguió el hermano Marcos Vargas, enseguida siguió el hermano Jesús Castro, quien estuvo durante bastante tiempo acá. De ahí el hermano Luis Rincón. Pero aquellos comienzos de la Iglesia del Olivar no fueron muy alentadores, en especial por causa de los enemigos que el mensaje cristiano ha tenido. Los muros de violencia se levantaban contra aquellos pacifistas que se reunían para adorar a Cristo y también aprender cómo tener una forma de vida que agradara a Dios con promesa eterna, que les llevara a lo que promete Cristo Jesús
en su sagrada palabra, la salvación. Nos hicieron una sonada por ser cristianos. Los vecinos colocaban parlantes para que nosotros no escuchásemos la palabra de Dios. La gente nos echaba estiércol de ganado para que dijéramos que nosotros vivíamos como animales. También los que tomaban, los vecinos echaron botellas con cerveza, nos dieron tiros. Me acuerdo mucho que en ese día estaba dirigiendo un joven el culto juvenil. El joven que estaba dirigiendo la reunión aquel sábado recibió a sus agresores, los que tenían un notable gesto de ira que se manifestaba en golpes hacia aquellos que pretendían escuchar el mensaje cristiano. Pero también la corbata del predicador sería utilizada para tratar de ahorcar con este elemento a quien solo su amor cristiano le llevaba a tener la posición de liderar con el mensaje bíblico aquella reunión. Él estaba estrenando corbata, porque inclusive todo el vestido, porque ese día era cumpleaños de él, y la corbata se rompió por donde va el nudo y no permitió nada. Los tiros salían así, quedaban marcados en la pared, pero vimos la gloria de Dios porque a ninguno nos hizo nada los tiros. Al pastor, el hermano Jesús Castro, lo iban también a matar porque entraron varios, alcanzaron a colocar una silla encima de otro y lo colocaron a él en un rincón y de ahí ya lo iban a ahorcar. Cuando llegó mi hermana y llegó y le dijo, mire, la sangre de Cristo te cubre. Y llegó y dijo, sí, esa es la que va a vertir usted. Le dieron una palmada. Las Biblias fueron despedazadas por el furor fanático que con toda manifestación de violencia deseaba exterminar hasta lo último que quedara como elemento útil para poder seguir aprendiendo de la Sagrada Escritura. El estiércol de ganado caía en la humanidad de los congregantes y la batalla campal contra los creyentes que no se defendían con la misma violencia que les azotaba, descargaba golpes en los rostros de los adoradores de Cristo. Pero como si esto fuera poco, la amenaza traía armas que activadas dejaban salir de sus cañones balazos amedrantando a los asistentes. Una periodista de la época llamada Margot escribió una crónica imparcial que decía: es absurdo que precisamente en Bogotá un grupo de católicos fanáticos trate de hacer justicia por su propia cuenta a los evangélicos que con plena libertad practican cultos en sede. En esta forma, los católicos del barrio La Española resolvieron destruir el templo evangélico y alzarse con las limosnas recolectadas por el pastor, simplemente porque no les parece correcto que se reúnan para practicar sus ritos. Y la periodista Margot sigue agregando en su crónica de aquel diario capitalino lo siguiente: si mal no estamos, la religión católica prohíbe los actos de violencia, condena el hurto, y los católicos de La Española están haciendo precisamente lo contrario. Por lo tanto, están demostrando que en el fondo no son tan practicantes como quieren aparentar con estas demostraciones irresponsables. Fueron datos que encontramos de un periódico capitalino escritos por una periodista llamada Margot. Cuando en nuestro programa hablamos de crónicas históricas, así como esta, con ello no pretendemos desestabilizar la paz o la armonía que hay entre las diferentes instituciones, tanto religiosas como de otra índole. Solamente que al igual que cualquier programa de crónicas, necesitamos apoyarnos en la historia que ha pasado la Iglesia Cristiana en Colombia para mostrar el efecto que la Iglesia ha tenido a través del tiempo, participando en los eventos nacionales e internacionales y marcando que en el nombre de Jesús nosotros hemos sacrificado el corazón, el alma y el ser para que tengamos una patria llena de bendición. Así que no cambie de canal porque este es
¿No tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Inscríbete gratis y empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina. Pero retomando la historia de esta comunidad, el amor en estabilizar el grupo permitió que ni los demanes, entre otros factores más, fueran el impedimento para que el Olivar siguiera creciendo, según las palabras de uno de sus miembros más antiguos, Leonilde Herrera de Arcila, quien ahora nos participa de esos instantes memorables. Fuimos muchas personas, muchos jóvenes de la época, fuimos convertidos en gran número y me quedé porque me gustó muchísimo, había un avivamiento muy hermoso y gracias a ello somos muchos los que de esa época permanecemos todavía, muchos ya también han fallecido. Pero en términos generales puedo contar que la iglesia El Olivar ha sido, podríamos decir, madre de otras iglesias de los barrios circunvecinos. Yo llegué el 20 de julio de 1969, llegué a conversión a Cristo y para entonces no había iglesias por estos lados de Española, Quirigua y otros barrios como Rincón, y la iglesia del Olivar y su grupo evangelístico, su grupo de trabajo a la cabeza del pastor Jesús Castro, llevaban escuelas dominicales tanto al barrio Rincón como a otras partes, evangelizando Palestina, inclusive cerca al Minuto de Dios. Se hacía gran trabajo que siguió después con otros pastores que vinieron también. En el primer libro de Corintios, capítulo 3, versículos 6 hasta el 9, el apóstol Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Son muchos los que han plantado en este lugar, desarrollando en un buen desempeño un trabajo evangelístico por llevar en alto la obra de Dios. Ha sido un transitar de predicadores, familias que históricamente en los registros de la Iglesia del Olivar han sido canal de bendición. Se recuerdan pastores que en épocas ya distantes fueron los que predicaban la palabra por el barrio Los Cerezos y circunvecinos de la iglesia, que se asentó con pie de ánimo para transitar en la moral y amor de la ciudad capitalina. Fui pastor de la iglesia de El Olivar en el barrio Los Cerezos en el año 1975 a 1978. Fue por la gracia de Dios que Él nos permitió llegar allí, a ese lugar, para continuar una labor que algunos consiervos habían comenzado, como el hermano Manuel Perilla, el hermano Jesús Castro, y otros pastores que no tengo en mente ahora, pero que hicieron una preciosa labor. De allí, de esta iglesia, salió también el que es hoy nuestro superintendente, el hermano Humberto Fajardo, y la esposa del hermano Humberto. Tenemos personas que han salido de allí para bendecir la obra de Dios. Para la iglesia del Olivar le amo mucho, le recuerdo demasiado. Allí di mis primeros pasos en el pastorado en firme. Y también tengo un recuerdo viviente conmigo todos los días, y es que mi hijo Luis Gabriel nació
ahí en el templo de la iglesia del Olivar. Ahí lo recibió una hermana y hoy él está predicando el evangelio, hoy está dedicado al ministerio de tiempo completo. Así que para la iglesia del Olivar quiero decirles que los amo mucho, que los quiero, les deseo de todo corazón que algún día se convierta en una congregación bendecida, próspera, más de lo que ahora es, para todo este sector de La Española, Los Cerezos, La Serena, París, Gaitán, Quirigua y todos los barrios que están a su alrededor. Sé que Dios, en el tiempo de Dios, este lugar será bien bendecido y prosperado. Cada pastor que pasó por esta comunidad cristiana se llevó recuerdos especiales que los años no han borrado, por tratarse de sembrar vida, no solo en sus familias como pastores, sino también en los creyentes que por doquier les recuerdan. Es el caso del reverendo Saúl Villalba, quien en su momento fue y sigue siendo bendición para esta comunidad, que aunque ya está pastoreando en otro lugar, la sigue visitando. Es la familia del Olivar la que él siempre estará dispuesto a encontrarle un grato acercamiento. Lo puedo afirmar de esta manera, porque soy cercano a ellos y es lo que he visto. Yo llegué aquí el 1 de abril de 1979. Era una congregación pequeña. Este terreno de 25 metros que tiene, la mitad estaba la capilla, ¿no? En la otra parte había un patio y había la vivienda pastoral, ¿no? Y ahí estuvimos trabajando más o menos como unos 6 años con el proyecto, la idea de la construcción, la falta de dinero porque no era tan fácil recaudar dinero porque la congregación no pasaba de 50 personas, 50 o 70 personas, de escasos recursos, algunos malos diezmadores, entonces lo que se reunía pues no alcanzaba para los proyectos, pero algo fuimos acumulando algo, pero en 1986 decidimos comenzar la construcción. Un lote que era de mi propiedad, yo lo vendí y con esa plata, que en aquel tiempo eran 600,000 pesos, que era mucho dinero, con eso comenzamos. Con menos de 1 millón de pesos, porque la iglesia tenía en el fondo 350,000 pesos, ¿no? Con eso iniciamos la construcción de lo que tenemos ahora como este templo, ¿no? Para este tiempo, pues, la iglesia creo que no llegaba a 100 personas en la asistencia, porque en aquella época las iglesias eran demasiado pequeñas, habían reglas que para establecerla como iglesia autónoma bastaba con tener 10 miembros bautizados, ¿no? Y cuando uno habla de una iglesia de 150 personas, era una de las iglesias grandes, ¿no? La iglesia sigue juntita en el barrio Los Cerezos, reuniéndose vez tras vez y diciéndole a los vecinos, tanto de esta zona de la ciudad de Bogotá, como de sectores más lejanos, el propósito, según le escuché al pastor Alberto Beltrán, es llegar a influenciar con el nombre y la vivencia de Jesucristo a la gran ciudad que recibe personas de diferentes partes del país. Cuando yo escucho la historia, porque yo también tuve que aprenderme la historia un poco del Olivar, qué pasaba con el Olivar, cuándo se fundó el Olivar, nos dimos cuenta que la iglesia es una iglesia que forma liderazgo y que también en este momento no solamente está formando liderazgo, sino está creciendo, y ese crecimiento ha hecho que impactemos a otros lugares. Podemos ahora estar con otras iglesias, impactar otras iglesias, llevar nuestro liderazgo y mostrar lo que Dios está haciendo en este lugar y saber que puede haber renovación en cualquier lugar. Entonces creo que esto ha sido muy interesante. Dios nos ha permitido trabajar a través de los jóvenes, como a través del ministerio de embajadores de Cristo de las Asambleas de Dios. Estuve 2 años dirigiendo y coordinando el Distrito Central para los jóvenes, y esto fue algo que también renueva nuestro ministerio y que hace que la iglesia ahora, que antes se conocía como la Tres Viejitas, o se decía eso, más bien ahora la vean como una iglesia juvenil, como una iglesia donde más de la mitad son jóvenes, donde los ancianos son columnas fuertes, donde hemos podido interactuar unos con otros, se han unido las edades, han podido trabajar los niños, los jóvenes, los adultos, y ahora estamos trabajando en cómo verdaderamente desarrollar una iglesia con buenas relaciones, pero también con un compromiso real. Y esto es lo que está pasando.
Algo que nosotros queremos es que sea una iglesia familiar, o sea, una iglesia que a través de sus relaciones muestren que verdaderamente hay un lugar diferente a la hostilidad que uno ve en el mundo. Cuando una persona llega aquí, queremos que cuando llegue a este lugar se sienta en una familia, sienta que aquí hay gente que puede amarlo, que se interesa en sus problemas, que se interesa en sus conflictos. Estamos trabajando fuertemente con las familias de la iglesia y las familias de la comunidad. En esta visitación a la Iglesia El Olivar hallé una reflexión para aplicarla en nuestra vida. Tiene que ver con la estabilidad que se necesita de parte de los creyentes en una comunidad para lograr no solamente avanzar en la historia de la iglesia o la ciudad, sino para que los proyectos cristianos que tiene cada comunidad se puedan llevar a cabo por tener en sus congregantes personas que, aunque pasen dificultades en su vida personal, no están dispuestos a cambiarse de congregación, llegando a una conclusión estable, que encontraron su identidad en aquel lugar y no piensan cambiar de visión. Eso es aprender y enseñar sujeción. Básicamente lo vi en los hermanos de la Iglesia El Olivar, principalmente en los más veteranos miembros de este lugar. Como roca firme, el Señor quiere que nosotros seamos, que en medio de toda situación, por difícil que sea, nosotros estemos ahí, fuertemente apegados a la voluntad de Dios. Así que, mi amado amigo, pastor, creyente, si está pasando un momento de dificultad en su vida, ten presente esto, que Dios no te va a dejar abandonado. Al contrario, Él quiere que tú dejes historia en medio de todos los pueblos, en medio de todos los corazones, en medio de la gente. Nosotros aquí en el barrio El Virrey, cerca a esta población de Usme, estamos pretendiendo hacer historia. Así que lo invitamos para que participe de nuestras reuniones. Recuerde que somos la iglesia La Fuente del que Clama, afiliada a el Concilio de las Asambleas de Dios en Colombia, tratando de ser rocafuertes. Espere una próxima visitación. Estaremos con ustedes narrando algo más que tiene la obra de Dios en este país para contar. Dios les bendiga. 喂，你好，我姓张，张福生，I'm from Canada. Ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Blessings to you all. Bayern. My name is Danielle and I'm from the United States. Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois, in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país del Perú, Iquitos. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto fue una visitación con el pastor Uber Lozano. ¿No tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Inscríbete gratis y empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina.